Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Hoy estamos en el segundo capítulo de la campaña de Lautaro. En el capítulo anterior vimos cómo fue capturado y también les narré y les di varios datos de cómo era todo el contexto de cómo llegaron los españoles a Chile y cómo fue el conflicto Inca-Mapuche también. Pero hoy nos vamos al siguiente escenario llamado Sirviente de la Corona. Vamos allá. Al crecer bajo la atenta mirada de su amo, Lautaro sirvió a Valdivia mientras conquistaba la patria mapuche en su propio beneficio y la gloria de España. Para Lautaro era un destino peor que la muerte. Su único consuelo eran los breves momentos en los que cabalgaba solo por las colinas. En esos instantes, casi podía engañarse a sí mismo al sentirse libre, e incluso notaba el suave tacto del amanecer en su rostro, tal y como se sentía cuando se despertaba en casa de sus padres muchos años atrás. Pero esos coloridos recuerdos se disipaban cada vez más rápido y volvía a caer en las grises profundidades de su alma, donde solo un pensamiento lo mantenía con vida: su sueño de vengarse de su captor. Aprendió a sobrevivir junto al español, al no hacer preguntas y solo responder con un «Sí, don Valdivia», logró evitar cualquier castigo. Con el paso de los años, Valdivia confundió su conformidad con un espíritu quebrantado y leal. El conquistador lo entrenó en la equitación, el uso de armas españolas y las tácticas en el campo de batalla. Pretendía que Lautaro dirigiera a sus tropas nativas en la batalla, pues creía que un niño mapuche con armas españolas aterrorizaría a los lugareños. Pero Lautaro tenía otros planes. Impresionó a Valdivia con su rápido dominio, incluso de las tareas más complejas. Sin embargo, su único objetivo era usar este conocimiento contra su maestro. Tras muchos años de campaña con los españoles, se dio cuenta de que no eran semidioses. Sangraban, morían, se les podía derrotar. Al cumplir Lautaro la mayoría de edad, Valdivia lo puso al mando de sus tropas nativas como prueba definitiva de su lealtad. Y vamos por el segundo escenario. Ya la autora de sobrevivir, espera instrucciones. No puedo construir. Oh, sin edificio. Si los pierdes llegarán reportes preventos ya. Límite de castillo, 125. Caupolicán. Oh, me encanta que tengamos. Vamos a ver a Caupolicán en el escenario. Esto va a ser maravilloso. Ahora todo lo que esté. Cacique. Bueno, yo diría lonco, pero. No, todo puede ser perfecto en el leche. Bla bla bla. Lucha contra mí. Necesario en cuando tengas tu propia base. Si resulta herido, y esto me encanta porque en el Age viejo, la base, si tenías un héroe como, no sé, Juana de Arco y moría, perdías la campaña. Esto hace que no los tengas que esconder. Ya. Lautaro, Pedro de Valdivia lo tenemos acá. Las tropas de Caupolicán. Muchos nativos mapuches no quieren tomar partido y prefieren vivir en paz. Por ahora ninguno de los dos bandos capaz de ganárselo. Esto es lo que yo les mencionaba. Que como los mapuches en cierta manera eran como las polis griegas, o sea, compartían una cultura y eran similares, compartían un sistema social, o sea, una sociedad. eh, no necesariamente por eso todos tenían que estar de acuerdo o ayudarse mutuamente. Habían algunos que, claro, querían apoyar, otros no apoyaban y así. Sin embargo, otros mapuches han optado por convertirse en auxiliares españoles. Estos son los famosos yanaconas, para que sepan. El yanacona era. eh, creo que era un concepto inca
que fue adoptado por los españoles. Bueno, sí, para que vean que el sincretismo cultural comenzó rápidamente. Que era la casta esclava de varios tipos. Pero para los españoles, el yanacona era el auxiliar o el ayudante, ¿ya? Técnicamente también eran, por lo que recuerdo, que esto ya se me confunde, siempre recordar que yo solo soy un youtuber, un amateur, me gusta la historia, pero soy amateur, no soy profe ni nada. Así que si alguien quiere comentarlo, decirlo, o bien algún profe, lo puede decir de mejor manera. Para el español, el yanacona era un ayudante auxiliar. Era como similar a la servidumbre feudal. Y si saben cómo era la servidumbre feudal, estaba un poco más allá nomás de la esclavitud, por lo que yo tengo entendido. Era un poco mejor, se puede decir. En cambio, para el mapuche, el concepto yanacona era de pueblos que eran cobardes y eran serviles, como se habían rendido ante los españoles. Entonces vamos al escenario. Va por acá. Con solo tener un fuerte, 50 buenos hombres pueden derrotar a 1000 nativos. Así se conquistará el nuevo mundo. Constrúyeme 3 fuertes a lo largo del río Lautaro y daré tu instrucción por completada. Su voluntad es mi mandato, don Valdivia. Don Valdivia. Miren, Don Valdivia. Me gustaría ver el modelo frente al modelo de... Oh, este modelo es hermoso. Me encanta el color rojo. Y anda con una espada y con la bandera. Ay. ¿Qué tenemos acá? Una base. Auxiliares españoles, claro. Estos serían los yanaconas, como tal. Ay. Kimon. Falei. Amuan. Ay. Entonces nos Kimon. comenzamos. Cabe mencionar también que en el escenario anterior, cuando Lautaro fue llevado por Valdivia, él tenía 11 años. Así que, y según lo que pude revisar e investigar, se supone que Lautaro se lo llevaron cuando tenía 11 años y aquí ya tiene 18. Me gustaría romperle el cuello a ese asesino. Debo hacerle pagar por sus crímenes. ¿Pero cómo? Pero ¿cómo? Amuan. Y claro, lo que pasa es que también Valdivia, como les había mencionado en el capítulo anterior, él también venía con un espíritu fundacional, de que quería gloria, no solo riqueza, sino que querer como la historia, crear un reino. El tema... Wei John. Wei John. École. Vamos acá. Ok, excelente. Ay. Bien hecho, Lautaro. Ahora, protege a mis trabajadores mientras terminan la construcción. Han avistado cerca al líder nativo, Caupolicán. Oh, quiero ver a Intenten Caupolicán. destruir los fuertes. Caupolicán también es muy genial, su historia es muy, muy genial. Tal vez no era tan brillante Los rebeldes atacan al otro lado como del río. Lautaro, Protege a los trabajadores. por lo que yo sé, pero era muy fuerte, era como su prueba para convertirse en líder fue muy genial. Que veamos si después la menciono. Podrán matarnos, pero nunca doblegarán al pueblo mapuche. ¡Al ataque, mis guerreros! Eso. Muy fuerte, el autor de sobrevivir. Amuan. Feleuman. A trabajar, muchachos, a trabajar. Ay. Kimon. Vamos Amuan. a mandar a los heridos a... Oh, y vienen por oleadas. Kimon. Wei John. Fuerte de madera. Shuman. Amuan. Mai. Mai. Kimon. Vamos a retroceder. Shuman. Falei. Y vamos a devolvernos. No tenemos más tropas, no tenemos recursos. Ay. Kimon. Falei. Kimon. Ay. Nos vamos a mantener cerca. Me encanta el modelo de Lautaro. Está... Mis guerreros han Eso es. aprendido a domar las bestias equinas españolas. Los jinetes con Eso. boleadoras son temibles. Ojalá pudiera enseñar a todos los mapuches a montar. Shuman. Así será, mi estimado Lautaro. Ay.
Oye, pero estamos apenas. Amuan. Falei. Si se acercara un poco más con los monjes, no estaría mal. Vamos a volver. Y nos devolvemos. Eso. Aquí cabe mencionar un dato yo creo que es bastante importante. Lautaro, como ya les mencioné, se lo llevaron cuando tenía 11 años. Y él escapó de los españoles cuando tenía 18. ¿Ya? Él como tal, se supone que él fue capturado, más o menos por lo que yo averigüé, y este hecho fue como súper, como que encontré como varias versiones, me quedé con este, y fue capturado después o durante la batalla de Quilicura, que en realidad fue como más que una batalla, fue como que Valdivia se metió mal en una parte, se retiraron, y en esa retirada o durante la batalla que sucedió, capturó a Lautaro, y sí, efectivamente mató a su padre. No sabemos si en batalla, o otra versión que encontré es que le mocharon las manos y los pies, que es le cortaron los dedos, porque Valdivia, aunque quería fundar un reino, era muy brutal también, como que Está espléndida. Ahora Oh, llévate bonito. estos refuerzos y ve al siguiente fuerte. Tengo grandes planes para ti, muchacho. Vamos a retroceder, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Ya. Kimelfin. ¿Cuáles son mis refuerzos? Hemos saqueado recursos de los rebeldes. No los desperdicies. Uf, pero no me dieron nada, viejo. Shuman. Mai. ¿Puedo construir algo? Nada. Menos que nada. La verdad me tienen, pero con Falei. poquísimas opciones. Shuman. Ya nos vamos a aquí están los refuerzos. Vamos a sonarnos con los monjes. Mientras tanto les voy comentando ya. Como les mencionaba, claro. Lautaro debe haber sido capturado durante o después de la batalla de Quilicura. Y como tal estuvo durante su captura, participó por lo menos, o estuvo bajo dominio español durante por lo menos dos batallas. Una que fue la batalla de Andalien, que incluso se menciona que puede que haya sido escudero de Valdivia. Y la otra opción es que y la otra batalla es que fue la batalla de Penco, que no se sabe, ahí ni siquiera hay como una estimación si tal vez fue como escudero, ahí no se sabe nada. Simplemente se sabe que para esas dos batallas Lautaro estaba capturado en el bando español, como lo quieran decir. Pero la primera se menciona que por lo menos hay alguna mención de que fue escudero. Amuan. Vamos a avanzar al siguiente punto. Mai. Amuan. Vamos a avanzar. Mai. Vamos a apoyar a los aldeanos. Kumei. Amuan. Mai. Y efectivamente, como se menciona, Lautaro de joven se menciona que era como muy brillante, muy vivaz. Yo creo que también, bueno, por algo dentro de todo, era como el paje o el escudero de Valdivia. Pelei. Y claro, el gran error de Valdivia fue que Magimon. mucha brutalidad, y tal vez se le fue un poco el tema de ser más diplomático para unir Pelei. a su causa más a los pueblos. Eso sí, igual había muchas tribus que igual ayudaban a Valdivia. Habían muchos yanaconas también. Seguramente sometidos, pero también muchos ¡Trabajadores! Falei. sometidos. Sometidos y otros convencidos. Porque cuando empiezan a ver como las estimaciones eran como, no sé, como a los ejércitos eran una cosa así como 200 españoles y como 1000 yanacones. Así eran como cantidades así, por lo que los datos que fui como revisando y revisando siempre eran como proporciones así. Proporciones muy grandes de yanacones.
Estamos bien por acá. Amuan. Vamos a volver por acá. Mai. Y Kimon. volvemos a avanzar. Wei Chan. Por acá. Mira, me quieren flanquear. Amuan. A ver, por acá. Kimon. Wei Chan. Vamos por acá, vamos por acá. Feleng. Bueno, también si se preguntan de dónde, cómo investigué, aparte de internet, de un poco de Wikipedia, no mentiré. Wei Chan. El libro de... Destruido. Otro ataque mapuche inservible repelido. Estamos demasiado desorganizados y nuestras armas se rompen como juguetes contra el acero español. Ojalá pudiera hacer algo para ayudar. Kumei. Felei. Shuman. Aquí tenemos más tropas. Feleng. Hemos saqueado recursos de los rebeldes. No los desperdicies. Ay, viejo. Shuman. Mai. Amuan. Mai. Ya vamos a llevarlos a los monjes. Bueno, investigué, revisé bastante el libro de Historia Breve de Chile, de Alfredo Sepúlveda, creo que es. Muy, muy entretenido. Es esos libros de historia que te dan ganas de leerlo, no es como aburrido, es como bien dinámico. Feleng. Shuman. Mai. Fuentes de internet también. Intenté sacar todo. Igual habían como, me pasó mucho que encontraba como dos versiones, ya, o incluso tres, y eso lo hacía aún más complejo todo el tema de la investigación. El tema de encontrar cómo fue el proceso en que capturaron a Lautaro, encontré muchas versiones. Entonces estamos bien. Chem. Ya nos queda un punto por allá. Mai. Amuan. Kimon. Amuan. Mai. Pasamos para acá. Incluso este escenario este escenario es un poco inventado, yo creo. En el sentido como de lo que pasa aquí. De Valdivia dejando mandar a Lautaro tantas tropas. Yo creo que hubiera podido pasar. Solo que Lautaro se fugó antes. Pero yo creo que igual faltó tal vez un poco de revisión histórica para hacer como ser un poco más exactos. Siento yo, me da esa sensación. Pueden haber ocupado eventos, Mai. Kumei. todo el tema. Como batallas más históricas también. Amuan. Vamos bien por acá. Mari. Zeuman. Mai. Y seguimos resistiendo. Amuan. Kimon. Vamos bien. Shuman. Mai. Vamos a hacer una línea más abierta para cubrir más espacio. ¡Los rebeldes atacan al otro lado del río! ¡Protege a los trabajadores! Verdad que me dan recursos. Vamos a potenciar el daño y la resistencia en la primera línea. Y de la segunda línea. Vamos bien. Mai. Amuan. Mai. Amuan. Avanzamos. Mai.
Kimon. Amuan. Wei Chan. Ahora, otra cosa que también me llamó la atención y no pude averiguar mucho era como me hubiera gustado averiguar Amuan. cómo era la relación entre Valdivia y Lautaro más allá de la servidumbre. Porque sé que tuvieron contacto, sé que Lautaro era ciertamente, por así decirlo así, trabajaba cercanamente con Valdivia, aprendió de Valdivia varias cosas. Amuan. Hubiera sido interesante averiguar como un poco más por ese lado también. Wei Chan. Claro. Shuman. Amuan. Amuan. Porque también algo interesante es que también Valdivia reconoció el talento de Lautaro. Por algo igual lo reclutó de tan joven. ¡Excelente! Ahora los rebeldes se quedarán atrapados como ratas en una jaula. Has superado todas mis expectativas. Ahora llevarás a cabo el siguiente paso de mi gran plan. Localiza a Caupolicán y tráeme su cabeza. Never. Valdivia, más que botas que lamer y órdenes que seguir. Es hora de que sirvas a tu pueblo, Lautaro. Abandona al demonio al que llamas tu señor y con gusto te aceptaré en mi ejército. Esta es la oportunidad que esperaba. Opa. Si robo algunos caballos y enseño a los mapuches a montarlos, podríamos vencer a los españoles en su propio No terreno. tengo nada de tiempo. Mai. Amuan. Se rumorea que planeas abandonar a tu señor, Lautaro. No te preocupes, no te delataré. Mis hombres y yo estamos deseando unirnos a ti. ¿Dónde está Lautaro? Ya. Vamos a concentrarnos un poco. Falei. Amuan. ¿Cuál le sacó el caballo? Kimon. Mai. Shuman. Este espacio acá. Acá. Mai. ¡Traicionado! ¡Por mi propio confidente! ¿En qué se ha convertido el mundo si no puedes confiar en tu prójimo? ¡Da con él! y ¡Tráeme su cabeza! Brutal. Ya, vamos rápido. Falei. Mai. Luego los caballos. Amuan. Ya vamos al siguiente punto. Bueno, es que tengo un buen ejército. Amuan. Falei. Mai. Vamos con la R. Shuman. Kimon. Falei. Qué irónico que el día se sienta como Hay tan un campamento de prisioneros español al este del ofendido. río. Opa. Deberíamos liberarlos antes de irnos. Mai. Ya. Perro de guerra. Shuman. Kimon. Amuan. Amuan. Espero que funcione lo que Me pienso. llamo Guacolda. Los españoles mataron a mis padres igual que hicieron con los tuyos. Si me liberas, te ayudaré a vengarte de Don Valdivia. Huegolda no sé si esto es un spoiler, pero sería la esposa de Lautaro. Como aparece, voy a echarle una investigación. Falei. Mai. Solo sé que era su esposa, pero no sé qué más puedo destacar de ella. Falei. Así que en el próximo capítulo vamos a tener algunos datitos extra. Amuan. Mai. Kimon. Amuan. Kimon. Vamos a abrir esto de acá. Shuman. Que vengan por acá. Mai. Falei. Tienes mi eterna gratitud. Hay un Eso. barril de pólvora que podríamos hacer estallar para rescatar a más prisioneros. Pero solo tenemos ese y los españoles se acercan muy rápido. No podremos salvarlos a todos. Agricultores. Nunca me había alegrado tanto oír una explosión. Gracias por Primero esos rescatarnos. efectos especiales, Te viejita. seguiremos donde nos Chem. lleves. Mai. Ya. Felei. Mai. Amuan. Vamos avanzando. Ahora por acá.
Felei. Ten Amuan. cuidado con los aldeanos, no los vayan a matar. Acá ya los vamos a sacar de aquí. Eso. Felei. Shuman. Sería como sacerdote. O sea, sería como un monje Guacolda. Mai. Shuman. Pero no la veo. Escena de campaña. Ah, pasivamente sana. Excelente. Felei. Shuman. Vamos a ahorrarnos un poco de tiempo. Mai. Felei. Los caballos están sueltos. Llevémoslos al otro lado Ya lo del río y tengo. busquemos a Caupolicán. Timon. Amuan. Mai. Trata de sobrevivir, lleva a Lautaro y al menos 4 caballos a Caupolicán. Ah, sabe que el caminero por acá. A ver, Caupolicán. Escucha, su modelo puede haber sido mejor. Cumei. Y por acá. Ya están bien. Amuan. Ven por acá. Wei Chan. Pues Amuan. vengan sobre acá. Amuan. Esto de acá. A establo. Mai. Ah, este territorio se basa en un río de Chile, pero en este momento no se me viene a la mente. Felei. Ahora que me doy cuenta ya. Vamos a cruzar rápidamente esto. Chem. Mai. Ya, tenemos todo. Shuman. Vamos a llevar todos los caballos por allá. Y nos largamos de Timon. el gobierno español. ¿Se nos queda nada? No, ya. Oye, son rápidos, me encanta. Oye, un buen grupo, la verdad. Has tomado la decisión correcta, Lautaro. Estas bestias podrían ser la clave para derrotar a los españoles. Sus conquistadores vienen de camino. Vamos a retroceder a la aldea al otro lado del río. Ah, hablando un poco del cacique anterior, antes de Caupolicán y Lautaro, Michimalongo, como lo mencioné anterior, él también tuvo una buena oportunidad para vencer a los españoles definitivamente, que fue durante el asedio de Santiago. Wei Chan. Amuan. Estuvo, la verdad, bastante cerca. Felei. Mai. Timon. Amuan. E irónicamente, Michimalongo al final, Mai. después como que quería, no entiendo bien por qué, pero como que perdió como su honor, no sé si su honor, pero perdió como su prestigio como lonco y él terminó incluso vagando hasta en el lado, oh diablos, hasta en el lado Felei. argentino, donde también hay mapuches por si acaso. Y al final terminaría como... Los españoles tienen sus nuevos fuertes y pronto se adentrarán más en la Araucanía. Los retrasaremos destruyendo al menos 2 de los fuertes antes de retirarnos a las colinas. Irónico. Mai. Entonces necesitamos madera. Mari. Zeuman. Mai. Chem. Acompañan por la comida, muchachos. Felei. A ver, vamos a mejorar. No tengo un templo. Oh, por fin tengo un castillo. Perforante, esto es buenísimo. El día... Ah, miren, creo. Me encanta, esto es como muy Age Mythology. Ya. Ah, y bueno, finalmente Michimalonco terminaría irónicamente uniéndose, entre comillas, a los españoles como un Yanacona. Y no sé si murió no sé si traicionado, pero los españoles nos parece que pensaron que Michimalonco de nuevo se iba a sublevar y lo mataron. O si murió peleando en una batalla. Vi como 2 versiones. Kachuma Malken. Y eso sería el final de Michimalonco por un lado. Vamos a sacar más aldeanos. Mari. Me encanta. Zeuman. Esto, tenemos que destruir 2 fuertes españoles. Este y el de acá. Listo. Podremos comerciar.
Me pregunto esto será una referencia a la mina de Marga, que era una mina de oro. La principal que encontraron los españoles cuando ya Valdivia se sentó y vino más. La que, bueno, Almagro no la pude encontrar. No sé qué tan cerca estuvo, creo. No recuerdo hasta dónde había llegado. Creo que hasta Litata. No sé qué tan lejos estará Marga de Itata. Del río Itata. Pero, claro. Fue la mina principal de oro de la que Valdivia Felei. logró encontrar en su momento. Mai. Kachuma Malken. Chem. Kumei. ¿Tenemos armas de asedio? Sí. Zeuman. Mari Mari. Kachuma Malken. Vamos por esto, vamos por esto. Tenemos un mercado para comerciar. No está muy cerca. ¿Tenemos imperial? No. Vamos aldeanos. Ay. La verdad tenemos 54 tropas. Podríamos intentar atacarnos. Atacar las mejoras que nos faltan en la herrería y avanzar. Mai. Kachuma Malken. Vamos por la madre. Felei. Shuman. Ay. Aquí tenemos... Irónicamente los petardos en el Age antiguo solo se podían... O te los daban como unidad especial en la campaña o los hacías en el creador de mapas. Ahora aparecen todos los castillos, no importa cuál sea. Felei. Mira qué tenemos aquí. Ay. Ay. Pero esta mejora. Eso. Mari Mari. Kachuma Malken. Felei. Tengo que tomar madera rápido. Zeuman. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, muchachos. Shuman. Ay. Amuan. Shuman. Opa, Amuan. es un avance. Vamos a ver cómo nos va. Felei. Shuman. Opa. Felei. Vamos a hacer que... No, Lautaro. Los de servidumbre no lograron acabar conmigo. Tampoco lo hará este rasguño. Solo necesito descansar. No, Huecolda. Zeuman. Ay. Uf, queda Felei. súper fuerte. Ay. Ahora que me di cuenta no puedo hacer más banderas, así que voy a retroceder. Shuman. Felei. Fucking Yanacones. Amuan. Ay. Wei Chan. Mai. Mari Mari. Amuan. Ay. Shuman. Esto se me descontroló un poco. Chem. Entonces... La... Biblioteca. Oh, perdón, universidad. Zeuman. Felei. Felei. Amuan. Kumei. Chem. Vamos aldeanos. Zeuman. Oh, nos vienen por arriba y por abajo. Mai. Hacemos hacia acá. Mari Mari. Nentuken. Mari Mari. Nantuken. Chem. Y más ahora. Nentuken. Felei. Mai. Kuzaufe. Mari Mari. Chem. Vamos a reforzar oro. Nentuken. Felei. Ay. Mai. Felei. Mari Mari. Vamos a poner una torre acá. Zeuman. De acá es esto y esto. No podemos sacar nada más. No podemos pasar imperial. Heraldianos. Bueno, Caupolicán no me ayuda. Ya está.
425, 225. Pero ya. Me pregunto si Wacolda recibirá bonificaciones por mejoras en el tema del templo. Felei. Zeuman. Voy a limpiar este lugar un poco. Mari Mari. Hasta que no salió muy bien la verdad. Perdí casi todo mi ejército. Zeuman. Armas aldeanos. My, Kimon. Un par de piqueros. Piedra tenemos ahí. El tiempo va contra nosotros. Los arietes. Felei. Shuman. Felei. Esa otra torre acá. Zeuman. Shuman. Vamos a ir a ayudar a Caupolicán. Chem. Mai. Kachuma Malken. Los aldeanos más. Chem. Shume si que yo afeyu. Felei. Kimon. Y ahora este tiene que... My. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shuman. Y entonces... Felei. Shuman. My. Felei. Vamos a ir a limpiar por acá. ¿Tenemos caballerizas o no? Chem. No, aún no. Mari Mari. Zeuman. Felei. Zeuman. My. Felei. Oye, pero ¿por qué no peleé? Ah, los puse más vacío. Ya. Felei. Shuman. My. Kimon. Felei. Amuan Iu. Chem. Vamos a apuntar lo que podamos. Zeuman. Vamos a sacar unas carretas. Felei. Mai. Amuan. Vamos a seguir defendiendo un poco más acá. Shuman. Felei. My. Tenemos 5. Mai. Unidad. Shuman. Otro para acá. My. Shuman. Y ya tenemos My. una preparada. Shuman. My. Mai. Ya estamos bien por acá. $75 de comida. Felei. Shuman. Tenemos. Felei. My. Y tenemos 3. Shuman. My. Juntando el ejército. Más yanaconas. Así parece. Zeuman. Ya. Felei. Shuman. Vamos a preparar este grupo. Shuman. Felei. Bien, tenemos 100. Tenemos un límite de 125. Podemos sacar más aldeano. Vamos a hacer una sacada rápida.
Shumai. Falei. Mai. Amuan. Perfecto. Shuman. Mai. Mari Mari. Vamos a sacar otra granja. Zeuman. Felei. Otra granja más. Tropas. Mai. 16 no es nada. Mai. Falei. Shuman. Falei. Vamos por el segundo intento. Mai. Amuan. Falei. Amuan. Ya. Mai. Vamos a dejar que avance primero el ejército principal Shuman. y metemos a los arietas. John. Hacemos eso. Tenemos 15 en comida. Tenemos más aldeanos de todas maneras. Opa. Mai. Cuatro aldeanos más. Shuman. Eso. Mai. Vamos presionando, vamos presionando. Hemos destruido un fuerte español. Qué liberador resulta reducir a cenizas la prueba de tu servidumbre. Vamos bien. Vamos a sacar otra de estas. Vamos a sacar unos 6. Falei. Kimon. Pelei. Quedamos bien de... Zeuman. Tenemos más comida. Shuman. Chem. Zeuman. Vamos a hacer unas Zeuma, casas para llegar al límite Zeuman. rápido. Falei. Shuman. Upa. Mai. Falei. Amuan. Vamos a sacar desde acá. Vamos a cubrir el flanco de Caupolicán. Mai. Shuman. Mai. Vamos acá. Mari Mari. Mari. Eso lo pueden controlar ellos. Falei. Amuan. Mai. Kimon. Shuman. 4. Kimon. Chem. Mai. Mari Mari. 115 y teníamos hasta 125. Mai. Mae. Zeuman. Falei. Amuan. Shuman. Vamos a meter dos más acá. Pelei. Tumei. Mari Mari. Zeuman. Ahí. No queda nada más que hacer la herrería. Mai. Amuan. Reforzamos el ejército principal. Felei. Más comida. Zeuman. Falei. Shuman. Vamos para que ese último grupo se junte y vamos por el último punto. Mai. Mai. Pelei. Katrumon Malken. Y hacer una buena producción de comida para así poder generar más hartas tropas rápidamente y así tener una continuidad en el ataque porque van regenerando los ejércitos. No sé si reparan el edificio, por lo menos el castillo sé que no, pero creo que el resto sí lo reparan.
Shuman. Kimon. Vamos a cuidar los arietes. Amuan. Kimon. Amuan. Falei. Kimon. Fare Chenkum. Amuan. Ya, Kimon. vamos bien. Amuan. Kimon. Amuan. Kimon. Wei Chan. Vamos a la maniobra. No cambié de bando para morir así. ¡Curadme! Oh. Llevadme de vuelta al campamento y volveré a luchar antes de que os deis cuenta. Shuman. Falei. Vamos a hacer focus en el castillo. Puerta de madera. Está lindo el edificio, la verdad, independientemente de todo, me gusta. Shuman. Fare Chenkum. Falei. Amuan. Shuman. Wei Chan. Falei Chan. Si 10 años de servidumbre no lograron acabar conmigo, tampoco lo hará este rasguño. Solo necesito Vamos descansar. a hacer la super maniobra. Kimon. Shuman. Falei. Amuan. Vamos bien, vamos bien. Kimon. Shuman. Falei. Amuan. Wei Chan. Opa. Falei. Shuman. Wei Chan. Falei. Shuman. Uf. Mai. Falei. Amuan. Shuman. Falei. Contar todo allá. Shuman. Wei Chan. Falei. Shuman. Wei Chan. Vamos a convocar todo y vamos a enviar todo hacia acá. No cambié de bando para morir así. No. ¡Curadme! Llevadme de vuelta al campamento y volveré a luchar antes de que os deis cuenta. Eso. Has destruido los dos fuertes. Con tus acciones hemos ganado tiempo, pero los españoles regresarán pronto con toda su fuerza. Reagrupémonos en las colinas y ataquemos cuando Valdivia menos se lo espere. Tenía muchas esperanzas puestas en ti, pero decidiste tirarlo todo por la borda. ¡Qué desperdicio! En fin, ya encontraré otro sirviente. Muy pronto los españoles conocerán el poderío de la caballería mapuche. Muy pronto. Ya. Con eso terminamos el segundo escenario. Vamos a la cinemática. El jefe de guerra supremo recibió a Lautaro con los brazos abiertos. A medida que el sol iluminaba el valle y los árboles pehuen se mecían con la brisa, era como si la tierra y Lautaro soltasen un único suspiro de alivio. Estaba en casa. Caupolicán también había encontrado una potencial figura insigne en el joven guerrero, pero a diferencia de Valdivia, no lo consideraba una mera herramienta, sino un igual. Si bien se rumoreaba que Lautaro podría ser un espía español, a Caupolicán le bastó con mirarlo para reconocer la honestidad en sus ojos. Panas. Arriesgó su reputación por el joven y lo convirtió en el segundo al mando tras unas semanas. La mayoría de los guerreros mapuches se sometieron con rapidez. ¿Quiénes eran ellos para poner en duda a Caupolicán? El hombre que tenía la fuerza para sostener el tronco de un árbol durante todo un día y una noche. Buena referencia. Lautaro y Caupolicán
se propusieron convertir a sus desorganizados guerreros en un ejército capaz de competir con los españoles. Volver a las campañas. Ya muchachos, con eso terminamos ya la segunda escenario de la campaña de los mapuches, de Lautaro. Cabe mencionar que esa referencia del tronco es como de la forma en que se fue escogido Caupolicán para hacer el siguiente Toki, spoiler, después de Lautaro. Así que eso fue real. Así se supone como fue escogido Caupolicán, porque se le considera muy fuerte. Entonces, con eso, no cabe nada más que mencionar. Ahora viene la batalla de Tucapel. Voy a echarle una revisada, muy importante batalla. Y eso sería por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y pronto les traeré ya el tercer capítulo de la campaña de Lautaro. Hasta luego.